Orar para presentarnos delante del Señor en esta hora. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría te la pida a ti, tú la darás. Necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos dirección tuya, necesitamos entendimiento. Queremos aprender más de tu palabra. Ábrenos las escrituras en esta noche, danos la revelación para que nosotros podamos aprender, Padre, y enseñar a otros, Señor, a conocer a Jesús, a conocer tu palabra. En tu mano me deposito. Dios mío, vaso inútil soy, siervo inútil soy. Sabes que dependo de ti, Espíritu de Dios. Me deposito en tus manos para que seas usándome para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lógicamente, para poder escudriñar la palabra, búscate la Biblia. Yo sé que muchos la tienen ahí a la mano, otros tal vez la tienen en el celular, u otros tal vez en la computadora o en la tablet. Yo no sé dónde tú puedas tener tu Biblia. Lo importante es que tengas tu Biblia a mano y vayas al libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a estar hoy hablando del segundo capítulo del libro de los Hechos. Si no estuviste en los estudios anteriores, quiero decirte que el libro de los Hechos fue escrito por un doctor. El doctor se llamaba Lucas. Él no conoció a Jesús directamente. Él simplemente recopiló la información de aquellos que sí estuvieron al lado de Jesús, los apóstoles, María, las Marías y toda esta gente que estuvo caminando mano a mano con Jesús. Ellos pues daban testimonio y son testigos vivos de las obras y todas las cosas que hizo Jesús mientras estuvo en su naturaleza humana. Y él pues se dedicó a entrevistar a estas personas, a escudriñar todo el conocimiento que ellos habían adquirido mediante las cosas que ellos habían visto hacer a Jesús, mediante la obra, los milagros, la enseñanza, las señales, todo lo que Jesús hizo. Pues él fue recopilando esa información y de ahí fue que él pudo escribir dos libros. El primer libro que él escribió sabemos que fue el Evangelio según San Lucas, y el segundo libro fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, más bien vive Jesús. Y aquí estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a estar dando lectura a ese capítulo 2 poco a poco, para que en verdad podamos entender cada frase, cada palabra, cada pensamiento que el Señor plasmó en sus sagradas escrituras. Le digo a la iglesia que cualquier persona puede leer la Biblia. La Biblia es de fácil acceso, hay Biblias por doquier, hay Biblias en la internet. Cualquier persona, cristianos, ateos, satanistas, creyentes de otras enseñanzas, de otros dioses, todo el mundo puede leer la Biblia. Pero créanme que todo el mundo no va a tener la revelación de lo que realmente dice la Biblia. La Biblia no es un libro como, digamos, como el Quijote de la Mancha, como Los Hombres del Hombre, como 100 años de soledad y todas estas novelas que nosotros, ¿verdad?, leíamos cuando estábamos en el mundo. La Biblia es un libro que fue escrito por una mente superior. La Biblia fue escrita directamente por el Espíritu de Dios, utilizando lógicamente sus vasos humanos, pero fueron inspiradas por Dios. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y no, a veces, y casi todo, la Biblia hay enseñanzas detrás de lo que uno ve, hay directrices detrás de lo que uno ve, y no todo el mundo puede recibir esto, no todo el mundo puede entender lo que el Señor escribe en su palabra, sino aquellos que tengan al Espíritu Santo dentro de ellos. Y aún así tenemos que orar día a día, buscar revelación de arriba, para que podamos entender, porque yo sé que ustedes, los que me están mirando, son cristianos, ya tienen al Espíritu Santo con ustedes. Y muchas veces leemos la Biblia. Yo mismo soy pastor y, ¿verdad?, tengo mis estudios teológicos, pero muchas veces yo no entiendo algunas partes de la Biblia. Y tengo que buscar dirección de Dios, encerrarme en mi cuarto, preguntarle al Señor qué es lo que Él quiso decir en X o Y situación. También uso mis recursos,
de personas, de teólogos, comentaristas bíblicos y toda esta gente. Entonces recopilo esta información y la evalúo a través de las Sagradas Escrituras y a través de lo que yo pueda recibir directamente del cielo. Él tiene sus recursos, vive el Señor. Así que en esta noche te voy a pedir que leas conmigo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así el primer versículo del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En un día en específico, todos los discípulos, y había un grupo de personas reunidos en un lugar que el Señor le llamó el aposento alto. Era un cuarto, ya lo había dicho en el estudio anterior, donde los 11 apóstoles, los seguidores de Jesús, y una cantidad de hermanos y hermanas estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo, una promesa que Jesús le había dado antes de irse al cielo. Y también estaban en ese cuarto escondidos porque los romanos estaban persiguiendo la iglesia, y ellos, atemorizados, lo que hicieron fue que se encerraron en ese lugar a orar y a buscar la presencia de Dios. Pues cuando llegó este día, ¿y qué es el día de Pentecostés? Bueno, para que puedas entender qué es el día de Pentecostés, tenemos que entender qué es Pentecostés. Pentecostés, el Señor se refiere a una fiesta que hacía el pueblo judío. El Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel que debía celebrarle tres fiestas a él. Tres fiestas ordenadas por el Señor. Es todavía un mandamiento para los judíos que celebren estas tres fiestas. La primera fiesta que el Señor le dio instrucciones a los judíos de que tenían que celebrar era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta donde el pueblo tenía que estar comiendo hierbas amargas y otras cosas que en algún momento te voy a explicar lo que es la fiesta de la Pascua, pero en este momento no es, te voy a hablar de la del Pentecostés. La fiesta de la Pascua era un recordatorio de que el Señor había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, para celebrar ese gran acontecimiento donde el Señor los hizo libres, el Señor les dijo: me harán una fiesta para recordar, para que tengan en memoria y no se les vaya a olvidar que ustedes estuvieron esclavos por 430 años y yo en mi misericordia los saqué de esa esclavitud, y ustedes deberán hacerme una fiesta, Jesús, y para recordar este momento. Esa era la primera fiesta que el Señor le ordenó, la fiesta de la Pascua. Bueno, 50 días a partir de la fiesta de la Pascua tendrían que hacer otra fiesta más, y esta es la fiesta a la que referimos en este momento. 50 días a partir de la fiesta de la Pascua debían los judíos hacer otra fiesta, la cual se llamaba la fiesta del Pentecostés. Pentecostés significa la fiesta de la cosecha también, ¿verdad? Juntamente con esta fiesta, pues en el acabe de la recolección de los productos, en el acabe de la cosecha, Jesús, se celebra una fiesta que es la fiesta de la cosecha, que también tiene el nombre de Pentecostés. Pentecostés significa 50ª vez o 50ª parte. 50ª quiere decir 50. Era 50 días a partir de la fiesta de la Pascua. Este era el momento del Pentecostés, y celebrando esta fiesta estaba el pueblo de Israel, celebrando esta fiesta en Jerusalén. Ahí fue que sucedió los acontecimientos que vamos a hablar y que estamos hablando en esta noche. La otra fiesta, son tres fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua. Segundo, la fiesta de Pentecostés, que es la que estamos hablando. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que el Señor le ordenó al pueblo de Israel, donde todos los judíos tenían que hacer unas enramadas. Enramadas, nosotros hoy en día le diríamos casetas de campaña o casetas de paja. Ellos debían construir unas chozas con ramas verdes, y ahí ellos se metían durante 7 días, vive Jesús, a celebrar la fiesta, vive Jesús, y a celebrar lo que celebraban en esta ocasión era que el recordatorio de que el Señor
le había estado llevando durante 40 años, viviendo errantes en el desierto. Estaban viviendo errantes, no tenían una casa fija como la tenemos hoy día, no tenían un sitio estable donde vivir, sino que se iban moviendo y poniendo sus tiendas de lugar en lugar. Y para recordar este proceso de caminar, este proceso hacia la tierra prometida, pues el Señor le dijo, este momento también lo van a recordar. Van a hacer unas cabañas, unas enramadas, unas chozas de ramas verdes, y ahí para recordatorio de este proceso, pues ustedes harán una gran fiesta. Esa fiesta se llamará la fiesta de los tabernáculos y todavía está activa en el pueblo de Israel. Vive Jesús. Bueno, pues la fiesta que nos referimos en esta noche es la fiesta del Pentecostés. Habían pasado 50 días de que Israel, el pueblo de Israel, había celebrado la fiesta de la Pascua. Jesús, en su naturaleza humana, había participado de la fiesta de la Pascua muchas veces. Vive Jesús durante los 3 años que estuvo en su ministerio, 3 años y medio que estuvo en su ministerio. Y en esta ocasión, en Jerusalén, había mucha gente, porque la gente iba a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Aquí en Utuado, ¿verdad? Me dicen las personas mayores y con las que he hablado que aquí antes se hacía una gran fiesta. Aquí el producto principal de cosecha aquí en Utuado era el café. Y hacían una fiesta que se llamaba el acabe. El acabe significaba que era el final de la cosecha, cuando ya el producto del café había sido recogido de la finca, de los arbustos. Y entonces, después que recogían toda esa cosecha, los terratenientes, las personas que tenían fincas, hacían una gran fiesta para ¿verdad? Agradar a los trabajadores. Y esa era la fiesta de la cosecha. Pero unas fiestas similares el Señor ordenó a su pueblo que tenían que hacer. 3 fiestas ordenadas. Y estando mucha gente reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, fue que sucedió esto. Los discípulos, mientras allá afuera estaba todo el mundo en fiesta, algarabía, celebrando la fiesta de los 50 días, celebrando la fiesta de la cosecha, en ese lugar que se llamaba el aposento alto, estaban 120 personas reunidas buscando la presencia de Dios en ayuno y oración, buscando y esperando allí la promesa tal como el Señor le ha dicho que esperase. Así que el Pentecostés significa 50, y allí estaban los discípulos esperando este momento. Y dice el versículo 2, y de repente, estando ellos reunidos en ese cuarto, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y eso, he escuchado muchos predicadores, he escuchado muchas enseñanzas que dicen, y estaban reunidos y de momento se metió un viento recio por todos lados. Bueno, eso no es lo que dice la palabra. Si nos fijamos, no dice que se metió un viento. Míralo bien. Dice que de repente vino del cielo un estruendo. Un estruendo, para aquellos que no pueden entender lo que es un estruendo es un ruido, un sonido. Llegó un estruendo, un sonido como de un viento. Aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar unos vientos cuando hay tormenta, ¿verdad? Que se oye un soplando. Ajá. Pues entonces es una manifestación similar fue lo que ellos escucharon. ¿Por qué el Señor permitió que se escuchase este viento? Bueno, era una anunciación, era un anuncio de que el Espíritu Santo venía. Fíjense que el Espíritu Santo se nos presentaba y se nos presenta de diferentes maneras. En una ocasión sabemos que cuando Jesús estaba siendo bautizado en las aguas, pues dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de una paloma. No significa que el Espíritu Santo sea una paloma, que simplemente tomó esa apariencia para que Juan el Bautista viese que el Espíritu Santo venía y se posaba en el hombro de Jesús, para que Juan reconociera quién era el enviado, vive Jesús, del cielo. Así que el Espíritu Santo es comparado con una paloma. En otras partes de la Biblia es comparado con viento. En otra parte de la Biblia es comparado con fuego. Y así sucesivamente él tiene
sus manifestaciones, vamos a llamarlo así, pero no significa que el Espíritu Santo es un fuego, no significa que el Espíritu Santo es una paloma, o como dicen por ahí unas sectas falsas que dicen que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Sabemos que tiene sentimientos, tiene emociones, se enoja, se pone triste, se pone alegre, tiene emociones, porque es un ser humano, es un ser consciente, vive Jesús, no humano, es divino, vive Jesús, pero sí tiene atributos humanos como la tristeza, el gozo, la alegría, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Bueno, pues para que podamos entender y ellos pudieran entender que había algo sobrenatural que descendía, pues se escuchó este ruido que llenó, dice aquel cuarto, se llenó de un ruido, no se llenó de un viento, ahí no dice que se llenó de un viento, ¿verdad? Porque aquellos que predican, yo he escuchado esto, se llenó del ruido, de un ruido del viento, que parecía un viento, ¿verdad? Mire lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, de momento vino del cielo un ruido, como de un viento, como de un viento. No dice un viento, como de un viento. En otras palabras, un ruido como de un viento. O sea, no era un viento, era como de un viento. ¿Está clarito eso? Bueno, que soplaba y ese ruido llenó todo aquel aposento. O sea, había una manifestación sobrenatural, ellos estaban tranquilos, no habían abanicos, no había nada que soplara viento, que hiciera ruido, pero para que las personas que estuvieran allí supieran que había algo sobrenatural que estaba aconteciendo en aquel lugar, pues entonces Él permitió que este ruido se manifestara y lo escucharan. Aprovecho para decirte que deben compartir este video para que otras personas puedan participar, ¿verdad?, de este estudio bíblico, pueda llegar a más personas. Compártelo con otras personas, y si tienes alguna duda, te has conectado tarde, si tienes alguna duda, alguna pregunta, ahora no te la puedo contestar lógicamente porque estoy en vivo, pero me la dejas en el chat o me envías a mi inbox al 787-638-0480, me lo puedes dejar en Facebook, me lo puedes dejar por Messenger, me lo puedes hacer las preguntas a través de WhatsApp. Así que lo que queremos es que tú aprendas, lo que queremos es que tú te empapes de la palabra, porque si estás ahí es porque el Señor te va a usar para enseñar a otros. Tenemos que aprender no solamente para nuestro propio conocimiento, sino para que aprendamos y podamos instruir a otros en la palabra del Señor. El 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mira esta situación. No solamente escucharon un ruido enorme de un viento, sino que ellos se miraban y encima de sus cabezas había una llama de fuego. Yo no sé, los que han visto el fuego, pues es como lenguas así, ¿verdad? Lenguas largas. Lenguas de fuego así que estaban sobre sus cabezas. Esto significaba para que aquella gente viera que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El Señor le gusta mostrar su presencia. Hay gente que, ¿verdad? Si no sienten a Dios, creen que Dios no está con ellos. Si no ven cosas sobrenaturales, piensan que Dios no está con ellos. Pero si Dios está con nosotros, Él no tiene que hacer cosas sobrenaturales para que nosotros sepamos que Él es poderoso. Él ha prometido estar con nosotros siempre, y aunque no lo veamos, no lo sintamos, pero en esta ocasión, como estaba preparando a sus discípulos, vive Jesús, para que ellos establecieran una iglesia poderosa, pues el Espíritu Santo quería darle la convicción a aquella gente que el poder sobrenatural de Dios es real, que ellos estaban siendo investidos del poder de lo alto, que ellos estaban recibiendo en este momento la promesa que nuestro Señor Jesús le había dicho que recibirían, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando se miraban unos a otros, veían que encima de sus cabezas, vive Jesús, se veían como lenguas de fuego, Bueno, esta manifestación, esta como tal, yo nunca la he visto en la iglesia, o sea, que haya fuego encima de las cabezas. Sí hay gente que cuando se ha orado o está en adoración, en alabanza, sienten un fuego por dentro. Hay algunos que he orado por ellos y dicen: me quemo, porque el fuego por dentro los quema. Pero verlo con mis ojos físicos no lo he visto. Ahora sí, hubo unos avivamientos en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo
que ahora mismo no los traje y no los tengo al recuerdo porque no lo tenía en mi mente para el estudio bíblico. Pero sí recuerdo que en uno de los testimonios, uno de los libros que yo leí, libros cristianos, decía que en una ocasión había un avivamiento, me parece que fue en la calle Azusa, no estoy muy seguro si fue en la calle Azusa o fue en la iglesia de Northampton en Massachusetts, donde hubo un gran avivamiento con un gran varón que se llamaba Jonathan Edwards. No estoy seguro si fue en la iglesia de Jonathan Edwards o si fue en la iglesia de la calle Azusa, donde me parece que fue en la calle Azusa, sí, estamos hablando de allá de los años 1800, 1900 tal vez, a principios de 1900, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí hubo un gran avivamiento en los Estados Unidos, en California precisamente, en una iglesita bien humilde, allí hubo un gran avivamiento. Y me parece que fue en Azusa, que dice que cuando empezaba el culto en su apogeo, vive Jesús, la gente que estaba fuera de la iglesia veía que llamas salían de encima de la iglesia, llamas así como si la iglesia se estuviese quemando, y en muchas ocasiones llamaron a los bomberos para que fueran a apagar el fuego. Y cuando los bomberos llegaban con toda la sirena, con todo su equipo, todo eso, pues no había fuego como tal. Se veían las llamas, pero no había fuego. Eran las llamas espirituales. Esa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es real, es real. Bueno, pues estas mismas llamas aparecieron en la cabeza de los discípulos y de los 120 que estaban reunidos allí. Ellos miraban y veían como un fuego, como lenguas de fuego. Lenguas significa como llamitas así, ¿verdad? El escritor bíblico lo pone como lengua, como llamitas que sobresalían de su cabeza, el fuego encendido sobre sus cabezas. En el versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas de fuego, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mire, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Bueno, no quiero entrar en el tema de las lenguas porque hay mucha oposición con esto de las lenguas, porque el que no entiende y el que no ha experimentado ciertas cosas, pues no las va a poder entender. La gente dice, por ejemplo, que las lenguas pasaron con la época apostólica. La gente dice que las lenguas solamente eran en esta ocasión del libro de los Hechos, que después de ahí ya se acabaron las lenguas, se acabaron los milagros. Eso se llama la doctrina del cesacionismo. O sea, que cesó todo, ya los dones espirituales no existen. Hay muchos concilios, de esos grandes concilios que usted bien reconocido, que enseñan que ya esto no pasa. Bueno, será en su iglesia. En la iglesia de nosotros hay gente que habla lengua, y hay otras iglesias pentecostales que hay gente que habla lengua. En muchas iglesias hay gente que habla lengua. Claro, el que no las entiende, el que no ha recibido este don, las va a criticar, las va a enseñar porque no lo ha vivido. Pero una vez empiecen ellos a experimentar, entonces serán testigos también, como nosotros lo somos hoy, de que el Espíritu Santo es real, que sigue activo y sigue dando este don de hablar la glosalía se llama, que es hablar en unas lenguas desconocidas. Ellos empezaron a hablar en unas lenguas que no eran las lenguas del arameo que ellos hablaban. Empezaron a hablar en unas lenguas distintas a las lenguas que hablaban los judíos. Y entonces hubo una gran confusión. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, comenzaron a hablar un dialecto que ellos mismos no entendían. ¿Ve? Por eso es que cuando usted oye a alguna persona en una iglesia hablando lengua, usted, a menos que usted no tenga un don que se llama el don de interpretación de lengua, pues usted no va a poder entender lo que la persona dice, ¿verdad? Y entonces el que no lo entiende, el que no puede entender eso, lo señala, lo critica, dice que eso no es de Dios, que eso es del diablo, dice que eso es emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, las lenguas son reales, sí, este tipo de manifestación espiritual es real. Yo lo he vivido en carne propia, y yo mismo, el Señor a veces me toma y hablo lenguas espirituales, vive Jesús, según el Espíritu le daba. Mira lo que dice el versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, estaban allí en Jerusalén, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Piadosos significa personas, vamos a llamarlo en el idioma de aquel todo, personas buena gente, que querían hacer las cosas bien, que amaban a Dios, personas que, ¿verdad?, querían agradar a Dios.
vivían allí en Jerusalén, y muchos estaban en Jerusalén porque en Jerusalén en este mismo momento se estaba celebrando una gran fiesta, como le estaba diciendo, que era la fiesta del Pentecostés. La fiesta, por ejemplo, en los pueblos, cuando se da la fiesta que conocemos, estas fiestas paganas que le llaman las fiestas patronales, pues ahí la gente viene de todos lugares, ¿verdad?, a participar de esta fiesta. Pues así, en esta fiesta espiritual, esta fiesta sagrada que se llamaba el Pentecostés, venían gente de otros lugares, no solamente de puro Israel, venía gente de otros lugares a Jerusalén para celebrar juntamente con los judíos esta gran fiesta del cielo. Así que el versículo 6 dice: y hecho este estruendo, el estruendo, acuérdense que fue dentro del cuarto que estaban, pero se oyó afuera, y dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, aquí hay algo un poquito, ¿verdad?, un poco difícil de entender, difícil de explicar, pero trataré de hacerlo conforme al Espíritu me dé. Dice, ellos escucharon el ruido, los que estaban allá celebrando, de momento escucharon como ruido. Es como si usted, por ejemplo, está en su casa y de momento oye ¡boom! A veces aquí en el sitio donde yo vivo han explotado, por llamarlo así, transformadores eléctricos, y se oye un boom, y entonces nosotros ponemos los oídos con transformador eléctrico. Fue esto. A veces se oyen ruidos, ¿verdad?, de automóviles que colapsan, que chocan, y a veces escuchamos diferentes ruidos. Pues esta gente escuchó este ruido y no lo pudo identificar. Sabía que había un ruido tremendo en aquel cuarto, pero dice que la multitud estaban confusos, estaban confundidos, no sabía qué era lo que estaba pasando, y mucho más cuando los que estaban ahí dentro empezaron a hablar en su propia lengua. En su propia lengua quiere decir que cuando ellos estaban hablando lenguas, claro, aquí en esto dicen los teólogos, los escritos, no lo dice la Biblia, lo dicen los estudiosos de la Biblia, que esas lenguas lo que hacían era dándole gloria a Dios. Y claro está, las lenguas espirituales es para darle gloria a Dios. Eso no hay que ser un teólogo, pero exactamente qué estaban diciendo, yo no lo sé. Pudiera estar diciendo gloria a Dios y aleluya, santo es el que vive, poderoso nuestro Rey, poderoso nuestro Dios, alabanzas a Dios en el cielo, santo, santo, santo. Yo no sé lo que estaban diciendo en otras lenguas estas personas. Lo que sí sé es que estaban glorificando a Dios y Jesús. Y entonces aquella gente estaban confundidos porque había mucha gente de otras naciones. Aquí lo dice la Biblia, de otras naciones, y entonces ellos oían que aquellos judíos estaban adorando a Dios en su lengua materna, en la lengua que ellos, en su propia lengua, en la lengua que ellos hablaban. Vamos a imaginarnos que allá habían egipcios, vamos a por un ejemplo, la Biblia no lo dice, está diciendo vamos a imaginarnos, porque dice de otras naciones. Vamos a imaginarnos que había uno que venía de los egipcios hablaban un idioma diferente, o los griegos hablaban otro idioma diferente, y entonces, pues cuando ellos empezaron a hablar en otras lenguas, ellos le oían hablar, adorar a Dios en su lengua nativa. Esto es un milagro, ¿verdad? Yo escuché un milagro así parecido, creo que fue del hermano Gigi Ávila, donde en una ocasión cuando nuestro hermano Gigi, si estoy mal, pues lo siento, pero no lo busqué porque son pensamientos que me llegan, ¿verdad? Pero creo que fue Gigi, sí, que cuando él estableció la cadena del milagro para llevarla a otras naciones, donde lógicamente la cadena del milagro se movía a través de todo el mundo, iba a países de habla hispana, pero también se conectaba con países que no hablaban español, no hablaban nada de español, países digamos como la India, la China, todos estos países que tienen su propio lenguaje. Y entonces Gigi en oración le preguntó al Señor que cómo esa gente iba a poder entender el mensaje que le estaba predicando a través de la emisora. Y entonces el Señor le habló y le dijo: déjame eso a mí, tú habla en español, que yo me encargo de que ellos entiendan. Esos son un testimonio que yo escuché del hermano Gigi. Así que el Señor es poderoso. Usted puede hablar en español, pero si el Señor entiende que le va a ministrar a un chino que no entiende ni papa en español, el Señor es poderoso para que ese chino entienda lo que usted está hablando.
Recuerdo un testimonio donde José Dominic, un gran evangelista puertorriqueño, no sé si todavía está activo, pero yo era un seguidor de José Dominic porque Dios lo sacó del vicio de las drogas. En uno de sus testimonios, José Dominic dice que él estaba en una tienda por departamento porque estaba creo que era con su esposa, que la esposa iba a comprar una falda, un traje o algo así, y él estaba en una de las góndolas, la esposa estaba separada, y de momento él dice que el Espíritu Santo le dijo, comienza a hablar lengua. Y él le dijo, Señor, pero aquí, en una tienda por departamento. Y entonces él le dijo, comienza a hablar en lengua. Y entonces José me dijo, amén, Señor. Pues ahí empezó a hablar lengua, y él no sabía, cerró los ojos y empezó a hablar lengua. De momento una señora que estaba así en la otra góndola empezó a llorar, y le dijo, yo no sabía que usted hablaba árabe. O árabe creo que era, y entonces José me lo dijo, no hablo árabe. ¿Cómo que no habla árabe si usted me ha estado predicando en mi propio idioma, que ese idioma nadie no conoce, solamente los árabes, y usted me ha estado hablando en árabe? Sin embargo, él simplemente lo que estaba hablando era en lengua desconocida. Así que son misterios que el Señor usa, y esta gente pues empezaron a hablar lengua según el Espíritu le daba, y aquellos estaban atónitos. La gente estaba atónita porque le escuchaban hablar en las lenguas que ellos manejaban, que ellos dominaban. El versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados. O sea, estaban atónitos, como perplejos, confundidos, como diciendo, mirad, no son galileos estos que nos hablan, o sea, estos son judíos galileos de aquí de Israel. Dice, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿cómo estos saben hablar nuestro lenguaje? Si ellos nunca han ido allá, no han estudiado. Y Jesús, por lo general, cada persona lo que habla es un solo idioma, por lo general. Nosotros pues, hoy en día tenemos la ventaja de que muy pocas personas pues, pueden estudiar y aprender otros lenguajes. Muchos puertorriqueños pues van a los Estados Unidos y poco a poco van dominando el idioma inglés, pero son pocas las personas que hablan más de 2 o 3 idiomas. Sin embargo, los hay. Mediante estudio, mediante práctica, lo que sea, pero sí hay personas que pueden dominar varios idiomas. Pero estos galileos, muchos de ellos no habían salido de Jerusalén, eran personas por lo general analfabetas. Antes, en el tiempo de los judíos, no había mucha oportunidad de estudio, no hay las escuelas, las universidades que hay hoy día. Ellos simplemente se dedicaban a pescar y a trabajar en las tierras, y eran personas, la mayoría de los apóstoles eran personas analfabetas, no habían estudiado, no habían tenido la oportunidad de estudiar. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, ninguno de ellos, la mayoría no tenían estudios, porque ellos nacían y tenían que dedicarse al cultivo, al trabajo para poder sobrevivir por la necesidad económica, la necesidad y la pobreza extrema. No había tiempo de estudio. Hoy día pues tenemos la facilidad de que cualquiera puede estudiar, y estudian en la escuela, estudian en la casa, en todos lados, pero antes no. Pues en los tiempos de Jesús no todo el mundo tenía la facilidad de estudio, solamente las personas un poquito adineradas, personas que tenían, ¿verdad?, que podían pagar para que les enseñaran, pero no todo el mundo tenía esa ventaja. Sin embargo, eran personas analfabetas, y las personas empezaron a preguntarse, pero ¿cómo estos que son galileos pueden dominar nuestro idioma? Y no solamente el mío, sino el de aquel, porque había muchas naciones reunidas y ellos hablaban en muchos idiomas. Y era una forma sobrenatural de que el Espíritu Santo se manifestara, impactara aquella comunidad, porque era un milagro extraordinario. Vive Jesús, amén. Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, aquí está hablando de diferentes naciones, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontio, en Asia, o sea, hablaban un montón de idiomas, vive Jesús, y de lenguas extranjeras, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, mira, hasta en Egipto, vive Jesús, en las regiones de África, empezaron a hablar en africano, vive Jesús, más allá de Sirene, y romano, en latín, vive Jesús, y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, lo oímos hablar nuestra lengua, de las maravillas de Dios. Dios, estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban hablando una lengua extraña. Ellos mismos no sabían lo que estaban hablando, pero sí aquellos
sabían que estaban hablando maravillas a Dios en la lengua que ellos podían entender. Miren la grandeza de esto. Ellos, Pedro, por ejemplo, cuando cayó en bendición, empezó a hablar lengua, no sabía lo que estaba diciendo. Solamente se dejó usar por el Espíritu Santo, estaba hablando lengua. Sin embargo, allá, aquellos podían entender en el idioma que fuese lo que Pedro estaba diciendo. Así de grande es nuestro Dios. ¿Amén? Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, en otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Yo me río porque a veces, ¿verdad? En la iglesia que Dios nos da el privilegio de estar, no me estoy enorgulleciendo, sino estoy dando esto como ejemplo, que cuando el grupo de adoración que Dios usa poderosamente, los que tocan, los que cantan, las hermanas que adoran a Dios, pues se mete, digamos, una manifestación del Espíritu Santo. Los que no son pentecostales no van a entender esto. No estoy menospreciando, digo que no van a entender esto. Y de momento llega alguien y ve ese revolú, ¿cómo se llama? Y ellos no pueden entender. Yo recuerdo una vez que llegaron una jovencita de Estados Unidos, y entonces yo me acerqué a una de ellas y para orar por ella, y entonces yo le dije, ¿qué te parece el culto? Y me dijo, it's so wild, wild que decir salvaje, como que cuando vio las hermanitas que me venían a la cabeza y que otros corrían para aquí y para allá, ella decía que la iglesia era salvaje, que estaban desenfrenadas. Dios Jesús, nos gozamos de esto, ¿verdad? Pues es como no pueden entender las manifestaciones del Espíritu. Pues así le pasaba, dice Jesús, a esta gente que estaba mirando esta manifestación del Espíritu Santo que se estaba manifestando en aquellos Galileos que habían sido reunidos en aquel momento. Dice que estaban unidos y se preguntaban ellos mismos, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 3, aquí está una parte importante. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, los que no pueden entender la manifestación de Dios obrando, te van a criticar. Los que no pueden entender el amor que tú tienes, la pasión que tú tienes por el Señor, no te van a poder entender. Te van a decir loca, fanático, te van a decir que eso es emoción, te van a decir mil cosas. Eso no es nuevo. Mira aquí, los que no podían entender decían, están llenos de mosto. ¿Sabe lo que significa eso? Están llenos de mosto. Esos están borrachos, por eso es que están así. Están borrachos, todos están borrachos. ¿Verdad? Porque como no podían entender la manifestación del Espíritu, hoy día, pues como sabe que los cristianos no bebemos, pues no dice están borrachos, dice, esos están locos, esos son emocionalistas, esos son estos, esos son aquellos, esos son... Porque alguien nos va a criticar, siempre alguien te va a criticar, así que tranquilo, tranquila, deja que te critiquen. Aquí la gente lo critica, esos están borrachos, es que están borrachos, están hablando de esas cosas ahí que no entendemos porque están borrachos, ¿verdad? Pero ahí Pedro aprovechó para traer su mensaje. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿verdad? 11, porque ya habían nombrado a otro apóstol para que se sustituyera a Judas. Eso lo habíamos hablado en el estudio anterior. Jesús, amén. Ya nombraron a uno que se llamaba Matías. Ya Matías había ocupado la plaza, por decirlo así, o el puesto, o el ministerio. El ministerio es la palabra. El ministerio, ¿ves?, que le había sido dado a Judas. Como Judas lo dejó que el enemigo se lo quitara, pues perdió su ministerio, pero la obra de Dios continúa. Y Pedro entonces y los discípulos, dirigidos por el Espíritu, nombraron a otro para que ocupara la posición de Judas, y nombraron un tal Matías. Pues ya era Pedro y los otros 11 eran los 12 discípulos. Pues se levantó Pedro y empezó a predicar. Acuérdense que Pedro era analfabeta. Pedro no sabía leer, no sabía escribir. Y aquí vamos. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz. No había micrófono, había un gentío allí, una algarabía, y estaban preguntando qué está pasando. Y entonces Pedro se levantó y empezó a hablar a la multitud, diciendo:
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Varones judíos y todos los que habitáis. O sea, no solamente se estaba dirigiendo a los judíos, sino a los árabes, a todos los que mencionamos cuando leímos ahora para atrás la palabra del Señor. Todas estas personas que estaban de estas naciones, que estaban celebrando allí en Jerusalén, o que tal vez vivían en Jerusalén, pues Pedro se dirigió a él. Le dijo: y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, háganse, te voy a hacer notar esto y escuchen mis palabras. Oigan lo que yo les voy a decir. Le dijo el 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, se levantó Pedro y dijo: espérese, aquí nadie está borracho. Aquí nadie está borracho. Le digo: porque son las 9 de la mañana. Si los judíos bebían, tal vez bebían por la noche. Aquí son poca gente, ¿verdad? Que los alcohólicos que beben de día, beben tal vez después que salen del trabajo o si están libres en su casa, pero son pocos. Usualmente la gente bebe después que tiene tiempo para beber. Pues los judíos le digo: estos no están ebrios, apenas son las 9. ¿Sí? ¿Por qué yo sé que son las 9? Porque dice que era la tercera hora del día. Quiero recordarle que para que usted pueda entender cuál es la tercera hora del día, el día judío comienza desde las 6 de la mañana. O sea, de 6 de la mañana a 7 es la primera hora. De 7 a 8 es la segunda hora. De 8 a 9 es la tercera hora. De 9 a 10 la cuarta hora. Cuando Jesús fue crucificado, dice que a la sexta hora, se puso todo en tinieblas. La sexta hora, si usted cuenta, de 6 a 7, 7 a 8, 8, es las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía. Y entonces, cuando Jesús expiró, la Biblia habla de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Pues si usted cuenta en la forma, comenzando desde las 6 de la mañana, la hora novena es las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. La hora novena, las 3 de la tarde. La hora sexta, las 12 del mediodía. Y aquí la hora tercera son las 9 de la mañana. Pedro dijo: miren, esta gente no está borracha, apenas son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. O sea, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mira esto, un hombre que era analfabeta, ahora tenía conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo lo había llenado de conocimiento de la palabra. Y mire esto, ya estaba citando las Sagradas Escrituras. Y quiero recordarte que en el tiempo de Pedro no habían Biblias como ahora, que usted puede leer la Biblia cuando usted le dé la gana. Puede leer la Biblia en la mañana, en la noche, en el día, puede leer la Biblia cuando usted le dé la gana. En el tiempo de Pedro no habían Biblias. Lo que había era una Biblia, si se le puede llamar Biblia, era un rollo, un papiro, y solamente lo tenía el sumo sacerdote en la sinagoga, en las iglesias. Y las personas que querían escuchar la Biblia, la palabra de Dios, tenían que congregarse los sábados, y entonces allí el líder espiritual le leía una porción de la palabra. No le leía la Biblia completa, le leía una porción de la palabra. ¿Van entendiendo eso? O sea, nadie tenía acceso a tener una Biblia porque no había, era costosísimo. Nadie podía darse ese lujo. Hoy día las Biblias hasta las regalan. Pero en aquel entonces, sin embargo, mira, ya Pedro, recién convertido, bueno, recién convertido no, porque llevaba 3 años y medio ya con Jesús, pero para el poco tiempo que tenía, 3 años y medio, yo conozco gente que tiene 30 años y todavía no se sabe ni un versículo bíblico. Bueno, debo conocer. Porque hay gente que no retiene, no lo estoy menospreciando, hay gente que no lee la Biblia. Teniendo la Biblia en la casa, no la leen. No la leen. La tienen, ¿verdad? Como un amuleto, otros la tienen como yo soy cristiano, pues tengo que tener una Biblia. No haga eso. Si usted tiene una Biblia en su casa, léala. Hay pastor, me han dicho mucha gente, es que yo leo la Biblia y no se me queda nada. Bueno, pues bienvenido aquí. Yo leo la Biblia y a veces no se me queda nada. Pero el Señor no dijo, lee la Biblia y apréndetela de memoria. No dijo eso. La responsabilidad mía y suya es de leer. Él se va a encargar
de que cuando usted lee, eso se va a su subconsciente. Y en algún momento, cuando el Señor te vaya a usar, te va a recordar la palabra. Te va a recordar la palabra. Porque está ahí. Pero si tú no la lees, no se puede quedar. ¿Amén? Vive Jesús. Pues Pedro, mira lo que dice Pedro. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, le está citando la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios. Mire todo lo que está diciendo Pedro de memoria. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, humo y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo esto lo habló Pedro de memoria. ¿Cuándo Pedro se aprendió todo esto? La Biblia no lo dice. Él no tenía una Biblia en la casa. No tenía una Biblia en la casa. Pedro recibía la Biblia cuando iba a la sinagoga o cuando escuchaba hablar a Jesús. Amén. Dice, es decir que Pedro se levantó ahí, empujado por el Espíritu Santo, y entonces se cumplió la palabra en Pedro, que él abrió su boca y Jesús la llenó. Este que me dice: pastor, yo no me atrevo a hablarle a nadie de Jesús porque yo no sé hablar mucho, yo no conozco la palabra. Yo no me atrevo a evangelizar porque yo no conozco mucho y me da miedo. Yo te vengo a decir en esta noche, a través de este estudio bíblico, que lo que estamos aprendiendo aquí no es para que tú lo embotelles y te lo almacenes. Lo que estamos aprendiendo aquí es para que lo pongamos por obra. No depende de ti el evangelizar. No depende de ti el tener pleno conocimiento de las Escrituras. Tú simplemente ve y haz la voluntad de Dios. Todo el mundo necesita que le hablen de Jesús. Todo el mundo. Tú no tienes fluidez de palabra, no tienes estudios teológicos, no tienes estudios seculares, no tienes fluidez de palabra, no eres tartamudo o tartamuda. Simplemente comienza a hablarle a alguien. Puedes comenzar con decirle: mira, yo estaba perdido así, yo era así, y Jesús me libertó. Y ahí, una vez tú comiences a hablar, estás abriendo tu boca y se va a cumplir la palabra que el Señor la llenará. Y el Señor va a tomar control de tu boca, de tus palabras, de lo que tú dices, y ya tú vas a ver cómo las vidas van a ser evangelizadas, dice Jesús. Porque si tú te esperas a aprenderte la Biblia para evangelizar, no lo vas a hacer nunca. Nunca vas a evangelizar. ¿Amén? Claro, aquellos que puedan, apréndanse algo de memoria. Yo, ¿verdad? Trato de aprenderme, aunque yo conozco la palabra, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pero trato de aprenderme, por ejemplo, salmos de memoria. Salmos. Algunos salmos me los aprendo de memoria. Y en mi devoción, en mi oración particular con el Señor, pues recito algunos salmos. Me gusta el Salmo 91, me gusta el Salmo 23, el Salmo 138, el Salmo 125, todos esos salmos yo me los sé de memoria para la gloria de Dios. No me estoy poniendo para tú sabes mucho. No, te estoy dando un ejemplo. Tú no puedes aprenderte algo, pues aprende salmos pequeñitos. Y entonces en tu devocional con Dios, le recitas o le citas un salmo al Señor, porque Él se agrada de que nosotros le citemos la palabra. Amén. Así que apréndete, aunque sea, si no puedes un salmo porque es muy largo, apréndete algunos versículos. En la escuela donde están mis nietas allá en los Estados Unidos, es un colegio cristiano, y toda la semana, estoy hablando desde los chiquitines hasta los grandes, creo que es toda la semana, ellos tienen que para cada semana aprenderse un versículo bíblico. Tienen que aprenderse un versículo bíblico de memoria. ¿Ves? Y entonces
tienen que citarlo al frente de la clase, tienen que citarlo, porque eso es parte del currículum de la escuela. Y si es una escuela, imagínate más en la iglesia. Trate de aprenderse algunos versículos bíblicos, porque usted no sabe cuándo el Señor le va a llamar a predicar, cuándo el Señor le va a llamar a ministrar. Usted no sabe, usted le cita la palabra. Porque usted cite la palabra, el Espíritu Santo toma el control de todo. Bueno, Pedro adquirió un conocimiento sobrenatural y empezó a citar la palabra de Dios ahí. Le habló de esa manifestación, que eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, que en algún momento se iba a derramar este tipo de manifestación poderosa. Vive Jesús, amén. Bueno, el tiempo ha corrido, el tiempo se ha ido un poquito rápido. Lo importante es que tú sepas que el día de Pentecostés era una fiesta que los judíos le tenían que hacer al Señor y le tienen que hacer al Señor. Son 3 fiestas, acuérdate, que el Señor le dijo al pueblo que hiciera. Es la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Otros le llaman la fiesta de las enramadas. Bueno, y usted dirá, pero ¿y por qué entonces los cristianos hacen otra fiesta? Bueno, nosotros hacemos fiesta en otras ocasiones porque nosotros lo hacemos para Dios. Hay cosas que Dios nos las ordena. Hay cosas que nosotros las hacemos voluntarias. ¿Ven? Hay ofrendas, hablando de lo económico, que Dios lo demanda. Hay ofrendas que usted las da. ¿Ven? Hay ayuno que Dios te lo demanda. Hay ayuno que tú lo das voluntario. Pues hay fiestas que Dios las demanda. Hay fiestas que nosotros lo hacemos voluntarias. Por ejemplo, me van a pelar ahora por internet, pero si un nieto mío o un hijo mío cumpleaños, pues si yo puedo, le celebro el cumpleaños. Hay pastor, pero el cumpleaños no es bíblico. Bueno, no es bíblico. La verdad que no es bíblico. Pero si tú tienes una familita y tú compartes con ella y tú vas a gozarte, porque ¿quién no se goza de tener un hijo o una hija? ¿Quién no se goza de tener un nieto o una nieta? Son momentos especiales, son bendiciones que Dios nos ha dado. Pues ¿cómo no vamos a hacerle un homenaje? Porque la Biblia dice que hay que dar honra a quien honra merece. Aunque la actividad no está escrita en la Biblia, pero sí honramos a Dios, porque los cumpleaños honramos a Dios, se ora, se da gracias a Dios, y si se pone música, se pone música cristiana. Amén. Así que si me vas a apelar porque dije que celebro cumpleaños, pues yo quiero decirte que aunque no es una fiesta establecida en la Sagrada Escritura, pero es una fiesta de honra, una fiesta de honra. Y en esa fiesta se convierte cristiana. ¿Por qué? Porque aunque el cumpleaños es de Juana, pero exaltamos el nombre de quien le dio vida a Juan, que es Jesucristo nuestro Señor. Y aunque le compramos un bizcochito, exaltamos el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo nos dio la finanza para comprar el bizcochito. Y si le damos un regalito, un obsequio, le damos gloria a Jesucristo, porque Jesucristo nos dio la finanza de regalarle el regalito en su cumpleaños al nene o a la nena. Así que no te sientas insultado, insultada porque celebras un cumpleaños o celebras alguna actividad en tu casa con tu familia.